Buenos días, gaélicos días. Este domingo, 26 de julio de 2026, el balón se elevará sobre Croke Park para dar comienzo al partido más esperado del año, la final del All Ireland Senior Football Championship. A las 8:30 de la mañana en Ciudad de México, 9:30 en Bogotá y Lima, 10:30 en Asunción y Santiago de Chile, 11:30 en Buenos Aires, 4:30 de la tarde en la España peninsular y 3:30 de la tarde en Canarias, Lisboa y Dublín, comenzará no solo un partido de fútbol gaélico, sino una historia que lleva 75 años esperando un final. Mientras más de 82.000 aficionados llenarán Croke Park, aproximadamente 2 millones de personas seguirán la final desde sus casas en Irlanda y en todo el mundo. En algunos pueblos del condado de Mayo será un día especial. En Castlebar, en Ballina, en Westport, en Claremorris, habrá familias enteras pendientes del reloj. Muchos de sus habitantes se prepararán para ver el partido en sus casas. Algunos habrán conseguido entrada para la final. Otros tendrán que conformarse con reunirse una vez más en el pub del pueblo. Sin duda, muchos ciudadanos de Mayo lucirán su camiseta de franja roja sobre fondo verde, pero lo harán con esa mezcla de ilusión y prudencia que solo entienden quienes han sufrido demasiadas decepciones. Porque todos ellos pensarán exactamente lo mismo. Por favor, que sea hoy. Cuando Mayo conquistó su último All Ireland era 1951. Todavía faltaban años para que Elvis Presley publicara su primer gran éxito. El ser humano aún no había llegado a la luna. La televisión en color apenas daba sus primeros pasos. Internet, por supuesto, era ciencia ficción. Y desde entonces, generaciones enteras han nacido, han crecido, han envejecido, y muchas personas del condado de Mayo jamás han podido celebrar un nuevo título de Irlanda. Lo más cruel es que este condado nunca desapareció de la élite, todo lo contrario. Desde 1951 ha disputado otras 11 finales del All Ireland y ha perdido las 11. Ese es el enorme peso que llevarán los jugadores de Mayo sobre los hombros cuando salten al césped de Croke Park. Y delante estará probablemente el rival más difícil imaginable, Kerry, el mayor campeón de la historia del fútbol gaélico, el condado que busca conquistar su All Ireland número 40. Para Kerry sería otro título para hacer su reinado aún más majestuoso. Para Mayo podría convertirse en el día en que por fin acabe la maldición de todo su condado. Y es que aunque lógicamente existe una explicación deportiva para tantos años sin ganar, también existe una explicación que pertenece al folclore irlandés, una leyenda, la famosa maldición de Mayo. Cuenta la tradición que tras conquistar el All Ireland de 1951, varios jugadores del equipo regresaban a casa cuando se cruzaron con un funeral. Según esa historia, no detuvieron el autobús para mostrar sus respetos, y el sacerdote pronunció una maldición. Mayo no volvería a ser campeón mientras siguiera con vida el último integrante de aquel equipo. Nadie puede demostrar que aquello ocurriera realmente, pero la leyenda ha acompañado a Mayo durante décadas y cada nueva final hace que vuelva a contarse una vez más. El último integrante del equipo campeón de 1951, el doctor Mick Loftus, falleció en 2023. Así que la maldición parece haber expirado y los aficionados de Mayo, incluso los más supersticiosos, vuelven a confiar. Hablemos ahora más de la realidad y menos de las leyendas. ¿Cuáles van a ser los nombres propios de esta final? En Kerry destaca un futbolista que muchos, entre los que me encuentro, consideramos el mejor jugador de la historia del fútbol gaélico. David Clifford, brutal anotador, capaz de amenazar constantemente penetraciones a gol y anotaciones dobles, las de larga distancia. Junto a él estarán su hermano Paddy Clifford, el director de orquesta del ataque de Kerry, constructor habitual de las jugadas ofensivas, y Sean O'Shea, una verdadera fuerza de la naturaleza capaz también de anotar, como no, pero además ganador de muchas de las disputas aéreas de medio campo, duelos que han recuperado importancia con las nuevas normas del gaélico moderno. En Mayo, el referente ofensivo volverá a ser el extremo de 28 años, Ryan O'Donoghue. Tampoco podemos olvidarnos del veterano Aidan O'Shea, de 36 años. Después de tantos intentos, puede que esta sea la última gran oportunidad de conseguir un All Ireland para uno de los grandes iconos modernos del fútbol gaélico, como sin duda es Aidan O'Shea. Pero en Mayo hay un nuevo nombre que concentra todas las miradas: Covey McDonald,
Con Kobe, la historia parece escrita por un guionista. Un delantero de solo 18 años, revelación absoluta de la temporada, hijo de una de las grandes leyendas de Mayo, Kieran McDonald, All-Star en 2004. Por desgracia para el fútbol gaélico, Kobe tiene destino ya confirmado hacia la liga profesional que roba nuestras estrellas, la AFL del fútbol australiano, en la que participará la próxima temporada. Pero, ¿y si antes de subir al avión consigue aquello que generaciones enteras de aficionados llevan esperando desde 1951? La verdad es que sería uno de esos finales que parecen sacados de una película. ¿Qué dicen las casas de apuestas? Las apuestas, tan tradicionales en Irlanda como en el Reino Unido, sitúan a Kerry como favorito, y es lógico. Tiene más experiencia, más títulos y probablemente la plantilla más completa del país. El 70% de los apostantes creen que ganará de nuevo Kerry. Pero las finales rara vez entienden de estadísticas, y si algún equipo está decidido a romperlas de una vez por todas, este es, precisamente, el condado de Mayo. Si queréis seguir la final, podréis verla gratuitamente en Irlanda a través de su televisión pública, la RTE. Fuera de Irlanda, la opción oficial es la plataforma GAA+. Muchos tenemos el bono anual, pero se puede comprar solo ese partido con un coste de 30 euros. La Televisión de Galicia este año, pese al éxito de los anteriores, ha decidido no transmitir el evento, así que menos mal que tenemos GAA+. Desde Mundo Gaélico haré una de estas cosas que llaman los youtubers un watch along, es decir, un directo donde me tendréis opinando sobre el partido y su devenir en tiempo real, para los que no os encontráis cómodos escuchando la narración en inglés. Lógicamente, no podemos poner vídeo ni audio original por cuestiones de copyright, pero para muchos, seguramente, será una buena opción poner nuestro audio mientras veis las imágenes por GAA+. Ya me diréis si os gusta la experiencia. Y nada más. Dentro de unas horas, el reloj comenzará a correr y cuando la bocina de Croke Park señale el final, pueden ocurrir dos cosas: que Kerry añada otra copa a su extraordinario museo, o que por fin todo un condado despierte de una pesadilla que comenzó hace 75 años. ¿Qué creéis que ocurrirá este fin de semana? Os leo en los comentarios y nos vemos el domingo en el Watch Along en español.